Por ahí confírmenme en el chat si ya se escuchan bien todos. Si hay algún problema con la transmisión, por ahí en el chat manden un mensaje, por favor. Ok, audio y video todo bien. Perfecto. Bueno, una vez más, les doy la bienvenida. Mi nombre es Abel Ovalle. El día de hoy, a petición de todos, hoy es la segunda parte del tema de pensiones. La semana pasada se dio una conversación bastante amena durante el curso porque todos tenían una situación muy particular para hacer preguntas sobre cada uno de los temas o cada una de las modalidades que estuvieron viendo de pensiones. Por eso hoy Ana nos hace de nuevo el favor y el privilegio de acompañarnos para darle continuidad al tema. Por ahí Ana también ya, creo que ya se conectó por ahí, está en el video. Sí, creo que sí te escuchas, Ana. ¿Me escuchas bien? Y está por ahí. Hola, sí, todo se escucha bien, te ves bien y te escuchas bien. Perfecto. Bueno, Ana, pues igual dejo un espacio para que te presentes porque pues ahí nos están mandando varias personas algunos mensajes en el grupo de que no sabían cómo estaba todo esto de los sábados de capacitación. Entonces, pues creo que no está de más que te presentes para que les des también una explicación de por ahí de tu asesoría que tienes de Afisco. Entonces, te cedo cámaras y micrófonos para que por ahí te presentes. Bueno, no, muy buenos días a todos, gracias. Como comentas, es la segunda parte de este curso que hemos preparado para ustedes y pues más que nada nosotros nos dedicamos, somos un despacho contable y jurídico. Más que nada vemos de todo tipo de empresas, tanto personas físicas como personas morales y también la asesoría en la parte de pensiones y otro tipo de asuntos legales. Mi nombre es Ana María Briones Vega, por ahí varios ya me conocen, ya hemos estado aquí en los cursos del Buen Juventino. Soy contador público y soy abogada. Estoy haciendo actualmente una maestría en Derecho Fiscal y contamos con la firma de contadores y abogados, como bien lo mencionó Abel, de Afisco. Cualquier cosa u otro tema en el que podamos servir, pues estamos a las órdenes para poderlos apoyar. En estos sábados de capacitación, pues nos han ayudado bastante a seguir aprendiendo temas importantes, temas de relevancia, temas que en algún otro momento de nuestra vida pues los vamos a requerir para una u otra cosa. Y pues este tema de pensiones que es muy específico, creo que gustó mucho. El sábado pasado hubo muchas preguntas, muchas dudas y no pudimos terminar. Por lo tanto, ahorita vamos a seguir con la segunda parte que se nos quedó pendiente. Pero igual importante, le voy a dar una repasada a toda la presentación para recordar un poquito los que estuvieron la semana pasada de lo que vimos el sábado anterior y ya a partir de donde nos quedamos, pues ya ahora sí ya le vamos a seguir con más calma. Igual yo creo que hacemos un pequeño receso y luego continuamos por si hay dudas, por si hay comentarios, pues los vamos viendo ya con más calma. Igual voy a tener abierto mi chat para ver por si hay algún tipo de, igual para que no se me junten tanto las preguntas, porque luego el sábado pasado ya cuando lo abrí ya había muchísimas y ya no las pudimos ver completas. Entonces lo voy a tener abierto por si en la secuencia de la presentación van teniendo alguna duda y la podemos ir aclarando en ese momento, pues igual iba a ser más dinámico para no esperarnos hasta el final, porque luego al final ya se nos juntan todas y el tiempo nos da y ya no podemos terminar. Entonces, bueno, esto fue lo que vimos el sábado pasado. Vimos el concepto de las pensiones, vimos lo que era como tal la pensión. Aquí vimos, lo vamos a recordar, es una prestación económica
destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laboral o al cumplir 60 años de edad. En el caso, de igual manera, en caso de fallecimiento del trabajador o pensionado, protege a sus beneficiarios, en ambos casos, previo cumplimiento de los requisitos indicados en el Seguro Social. Entonces, prácticamente dividimos nuestro curso en dos partes, porque el sábado pasado solo vimos las pensiones por cesantía, cesantía y edad avanzada, en edad avanzada o vejez, que fueron las primeras, que es cuando se cumplen al menos 60 años. El día de hoy vamos a ver las que son por enfermedad, accidente o no, accidente laboral o no laboral, y en el caso de los beneficiarios, que es en este caso las pensiones por viudez y las pensiones por orfandad. Entonces, este es el concepto en general. Dividimos nuestro curso en dos. La semana pasada vimos lo que era la pensión de cesantía en edad avanzada o vejez. Ya vimos la diferencia ahí entre las del anterior al junio del 97 y después del 1 de julio del 97, que es la parte del régimen del Seguro Social del 73 y la del 97. Vimos sus requisitos, lo que graban en ISR, la famosa modalidad 40 y por ahí también un cálculo que creo que también nos ayudó mucho a entender la parte de cómo quedarían las pensiones y de cómo quedarían la parte de la modalidad 40 en cuanto al costo del seguro si estuviéramos queriendo pagarla. También vimos algo de la Afore, pero creo que la Afore también yo creo que es un tema que en algún momento lo tendríamos que hacer especial, un tema aparte, porque si bien es cierto que lo fuimos, que lo vimos ahí, pues nada más lo vimos un poquito como al aire, porque les digo, es un tema específico que se tendría que dar en la parte ya especializada. Entonces, fueron muy poquitas diapositivas, pero mucha información. Entonces, pues nos quedamos aquí, me parece que nos quedamos aquí, dimos un poquito de lo que es la pensión por viudez, pero creo que sí quedamos que lo íbamos a continuar a partir de aquí. Por ahí preguntan en el chat que si son normativas mexicanas. Sí, son normativas mexicanas al 100%. Entonces, ya quedamos cuáles son las pensiones que podamos tener por cesantía y por vejez, que son los dos regímenes en las que podemos manejarnos cuando tengan a partir de 60 años. Entonces, en este otro canal vamos a ver lo que es la pensión por viudez. La pensión por viudez se otorga a la viuda, esposa y a falta de esta a la concubina del asegurado o pensionado fallecido en los seguros de riesgo de trabajo, invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada o vejez. Solo a falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensión la mujer con quien el asegurado o pensionado vivió como si fuera su esposa durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte o que en el que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas, ninguna de ellas gozará de pensión. Entonces vamos a desglosar párrafo por párrafo para ir entendiendo cuándo aplicaría una pensión por viudez. En la primera nos va a decir que la pensión de viudez se va a otorgar a la viuda esposa. ¿Quién va a ser la viuda esposa? Cuando esté casado la persona que estaba dentro del Seguro Social. ¿Qué pasa si el asegurado estaba vigente en los derechos del Seguro Social? Se aplica la pensión. ¿Qué pasa si el asegurado ya estaba pensionado? También aplica una pensión. Cualquiera de las dos que estén supuestos que entren pueden entrar dentro de una pensión. En el caso de la esposa, si no hubiera esposa pero hubiera concubina, entonces también tendrá derecho a la pensión por viudez. Nada más que aquí hay que tener mucho cuidado porque en el párrafo segundo dice, solo a la falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensión la mujer con quien el asegurado o pensionado vivió como si fuera su esposa durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Yo creo que en la parte de que hay un acta de matrimonio, pues no vamos a tener tanto problema, porque como tal existe el acta de matrimonio que nos va a, ese va a ser el punto medular para una pensión por viudez, porque vamos a demostrar
que hubo un matrimonio y que realmente la esposa pues va a ser la persona que pues que estaba con el asegurado y que va a tener derecho a la pensión por viudez. Sin embargo, al existir un concubinato, pues es una situación diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que acreditar que hubo un concubinato. ¿Y cómo vamos a acreditar que hubo un concubinato? Pues lo vamos a acreditar con un juicio. Es importante aquí que lo sepan y que lo tengan en cuenta. Va a ser un juicio en donde vamos a tener que acreditar el concubinato durante los 5 años anteriores. Normalmente se nos va a pedir el que hayan vivido juntos, el que demostremos que se haya vivido juntos durante los 5 últimos años. Y este vas a tener que hacer a través de un juicio que va a ser un poco pues largo, ¿verdad? Y aquí hay algo muy importante. Si en el concubinato hubo hijos, la ley nos dice que entonces no es necesario acreditar el concubinato. Pero, sin embargo, en el Seguro Social, pues esto no lo van a pasar ahora sí que por el arco del triunfo, por no decirlo de otra manera, porque no lo quieren hacer válido. Ellos a fuerzas piden el juicio. Sin embargo, ya hay jurisprudencia sobre esta situación. Si en el concubinato hubo hijos, basta con el acta de nacimiento de ambos para que se acredite el concubinato. Si los dos lo registraron a su nombre, no es necesario hacer el juicio para acreditar el concubinato. Teniendo el acta de nacimiento en donde los dos registraron al hijo, entonces ahí se acredita el concubinato. Y aquí otra de las requisitos es que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. O sea, no pueden estar en concubinato mientras estén casados, porque ahí ya entra otro supuesto jurídico muy diferente, que es el amaciato, y ahí no entra ninguno, ni es matrimonio ni es concubinato. Entonces, ahí tener mucho cuidado. Para el concubinato, ambos tienen que estar libres de matrimonio. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas, ninguna de ellas gozará de pensión. Y yo creo que eso es muy lógico, ¿verdad? Digo, pues no se le puede dar a varias la pensión por viudez, solamente es una persona. Bueno, hay una pregunta, dice, buen día, contadora. Cuando ya hay divorcio entre los esposos, ¿la pensión pasa a la concubina? Si el divorcio ya estaba firme y si el concubinato ya tenía 5 años, sí pasa a la concubina, porque ya la esposa ya no es esposa, ya están divorciados, ya se anuló el vínculo matrimonial. Buen día, ¿podría pasar compartir el material de la primera parte igual que el de hoy? Gracias anticipadas. Sí, creo que ya tienen el material, ya lo podemos compartir sin problema. ¿Qué pasa si estás casado y separado y vives con la concubina desde hace 7 años y fallece el asegurado? ¿A quién se le queda la pensión? Si estás casado y aunque estés separado, se le queda a la esposa. Así hay que tener mucho cuidado. En la parte de mis asesorías como abogada, siempre les digo, realicen el divorcio, porque hay gente que tiene 10, 15 años separados, pero no están divorciados. Entonces, el matrimonio sigue estando vigente, aunque estén separados. Mientras no haya un acta de divorcio, ustedes siguen teniendo un matrimonio. Entonces, si el asegurado llegara a fallecer, la esposa tendrá el derecho de recibir la pensión por viudez, aunque haya tenido una concubina. Ojo, aquí la ley sí es muy clara. Para que se acredite el concubinato, ambos debieron de haber permanecido libres de matrimonio. Entonces, ahí aunque esté separado y tenga una concubina, pero siga teniendo el acta de matrimonio vigente, la pensión por viudez va a la esposa, no va a la concubina, porque no hay un concubina. Sí hay un concubinato, pero no lo pueden acreditar porque hay un matrimonio de por medio. Entonces, no se puede. Ahí va a ir directamente a la que todavía es su esposa. Es como si tuviera varias concubinas o 2 esposas. O sea, no pasaría ahí. Y al final terminaría, yo creo que hasta perdiéndose la propia pensión por el problema que pudiera haber ahí. Entonces, yo siempre les digo, arreglen sus situaciones legales con tiempo, y porque luego desgraciadamente lo que se dejan son problemas. Entonces aquí sí es importante que toda esa parte se vaya viendo con tema. Aquí digo, al final, si esta persona estaba casada
separado y vive con otra persona, entonces a la que está dejando en estado de indefensión es a la propia esposa, porque pues la concubina, más bien a la concubina, digo, no tiene mayores derechos. Algo que me preguntaban la semana pasada, y que no se los alcancé a contestar también, era si la pensión por viudez pasaba también para un esposo o solamente para la mujer, porque de hecho en la propia ley dice que a la viuda esposa o a la falta de concubina, habla de tal como si fuera nada más viuda, mujer, no viuda en el caso de un hombre. Y no, ya lo estuve, este, la ley contempla así como tal, si dice que a la viuda o a la concubina. Entonces, de entrada nos está llevando al que el que fallece es el hombre y que deja a la mujer. Entonces, realmente, ¿qué pasa si la mujer fallece y el que queda es el hombre, es el viudo o el concubino? Entonces, sí se puede hacer, ya lo estuve estudiando por ahí. El viudo puede pedir la pensión, nada más que aquí el seguro nos va a pedir un requisito extra que va a ser el que acreditemos la dependencia económica. Entonces, por ahí a lo mejor hay que ver ese tema como muy específico para ver qué se podría hacer para acreditar la dependencia económica desde el hombre para con la mujer. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿se puede tener dos pensiones, una por los años de trabajo y otra por la pensión de viudez? Sí, sí, claro que sí. Si usted, por ejemplo, trabajó ciertos años y es acreedor a una pensión del Seguro Social, entonces usted puede tener su pensión y aparte, si tenía a su esposo que trabajaba y que falleció, puede tener la pensión por viudez. No estamos limitados a eso. Hay una parte que nos tocó ya un caso, como les digo, me gusta platicarles los casos prácticos que hemos tenido aquí en la oficina, en el despacho. Nada más que esta era una pensión del ISSSTE, pero estamos casi, digamos que ahí medios parecidos en la parte de las pensiones, en donde una maestra tenía su pensión, fallece el esposo y ella es acreedora a la pensión del esposo. Sin embargo, se la querían limitar porque excedía de lo previsto en la ley. Entonces, ella solamente, creo que del esposo eran 25,000 pesos y solo le estaban dando 1,000 pesos por mes. A través de un amparo se pudo hacer el que no podían quitarle ese derecho porque ella recibía su pensión de acuerdo a los años y a los derechos que ella tuvo y que creó durante su vida laboral, y la otra era una pensión distinta de acuerdo a su esposo, los derechos laborales que había creado su esposo y ella como viuda. Entonces, sí se pueden tener las dos, no debe de haber por qué uno está peleada con la otra. ¿Qué pasa si estaba casado y separado de su esposa y ella tiene concubino y existe un hijo legal solo del marido mayor de edad? A ver, otra vez. ¿Qué pasa? Él estaba casado y separado de la esposa. Ella tiene concubino y existe un hijo legal solo del marido mayor de edad. Es que, como les digo, ahí sí tienen que, ese tipo de situaciones, aunque estén casados y separados, al final de cuentas su estado civil es casado, porque existe un acta de matrimonio que sigue vigente. Ahora, ella tiene concubino, pero también está casada, entonces al final de cuentas entra el mismo supuesto. No hay, los dos están casados, entonces no hay ahí por dónde hacerle. ¿Qué requisitos vamos a necesitar para la pensión por viudez? Que al momento de la muerte el asegurado haya tenido un mínimo de 150 semanas de cotización. Entonces, ahí es importante que se tengan esas semanas para poder ser acreedores a la pensión por viudez. Porque si el trabajador no tenía, por lo mínimo, más bien, si el trabajador no tenía las 150 semanas de cotización, pues no vamos a ser acreedores a una pensión por viudez. Encontrarse vigente de sus derechos. En este caso, si el trabajador, cuando fallece el trabajador debió haber estado asegurado o pensionado, eso quiere decir que esté vigente de sus derechos. Si el trabajador estaba dado de baja, pues no estaba vigente de sus derechos, entonces no podría hacer
la viuda acreedora a una pensión, puesto que el trabajador no tenía ningún tipo de derecho en cuanto al instituto. Tratándose del seguro de riesgos de trabajo, no se requiere de dicho periodo de cotización. Esto es cuando la muerte es por un accidente de trabajo, y creo que eso ya lo habíamos comentado el sábado pasado. Si el trabajador entra el día lunes y el día lunes por mala suerte o por lo que se quiera o lo que desgraciadamente pudiera pasar un accidente y fallece, entonces ahí sí entra la pensión por viudez, independientemente de que no contara con los 150 semanas de cotización porque fue un accidente de trabajo. Entonces ahí nos va a cubrir el accidente de trabajo la pensión al 100%. ¿Qué requisitos vamos a necesitar en el caso de los beneficiarios? Para la viuda, que en este caso va a ser la esposa, vamos a acreditar el vínculo matrimonial. ¿Cuál va a ser el vínculo matrimonial? Va a ser nuestra acta de matrimonio. No tenemos otra manera de acreditarlo. Para la viuda esposa va a ser la acta de matrimonio. Entonces, por eso les digo, si el trabajador o el pensionado estaba casado, pero estaba separado y vivía con otra persona, ella sin mayor problema puede ir con su acta de matrimonio vigente y solicitar su pensión, aunque existiera una concubina, porque sigue siendo la esposa. Porque cuando uno tramita el divorcio, se dan los avisos al registro civil y se inscribe el divorcio. Entonces, en el acta de matrimonio hay una leyenda en donde viene ahí que ya esa acta ha sido en una situación de divorcio y que ya está inscrita y que ya no es válida como tal. Por eso a veces preguntan, ¿por qué piden las actas de 3 meses para atrás con vigencia? ¿Por qué? Porque bien puede venir ahí la inscripción del divorcio. Entonces tienen que acreditar el matrimonio con el acta. Entonces, si a usted tenía 10 años de separado, pero sigue teniendo su acta vigente, usted está casado con esa persona y tiene los derechos como su esposa. Entonces, importante que estas situaciones pues se puedan arreglar antes de que exista una situación de esta, porque al final ahí van a dejar nada más el problema. Para la viuda concubina se va a tener que acreditar la relación de concubinato, eso ya se los comenté, va a ser con un juicio o en el caso con una acta de nacimiento en donde el hijo o los hijos estén registrados con ambos, siempre y cuando los dos estuvieran libres de matrimonio. Que el asegurado hubiera tenido al momento de su fallecimiento 150 semanas de cotización y se encontrara vigente o en conservación de derechos. Eso ya también lo platicamos. Tratándose del fallecimiento del asegurado derivado de un riesgo de trabajo, se requiere el dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo, el ST3, expedido por los servicios médicos institucionales, mismo que será proporcionado por estos. Recuerden que cuando hay un riesgo de trabajo, entonces el seguro tiene que dictaminar y nos van a dar, eso lo va a dictaminar Salud en el Trabajo, y Salud en el Trabajo nos va a entregar nuestro formato ST3, que es el de por defunción por riesgos de trabajo, y en base a eso podamos solicitar la pensión. Entonces, solamente en el caso de riesgos de trabajo. Si el asegurado falleció, gozaba de una pensión por incapacidad permanente y muere por causa distinta a un riesgo de trabajo, será necesario acreditar un mínimo de 150 semanas de cotización y que hubiese causado baja en el régimen obligatorio. No se requerirá el periodo de cotización señalado si la pensión de incapacidad permanente total que recibiera el asegurado fallecido no tuvo una duración mayor de 5 años. Aquí hay otro tipo de pensión que ahorita la vamos a ver un poquito más adelante para entender por qué es la incapacidad permanente. Que también ahí hay varios supuestos, pero muriera por causa distinta, ahí sí vamos a necesitar acreditar las 150 semanas de cotización. Entonces, ese ahorita lo vemos, el de la incapacidad permanente. Bueno, hasta ahí quedamos con con la parte de lo que es la pensión por viudez. Creo que, ok, hay otra pregunta aquí en el chat que dice,
En la modalidad 40 hay pensión por viudez. Sí, también hay pensión por viudez porque el trabajador estuvo en el régimen general, luego paga el voluntario, pero al morir él no disfruta de su pensión. Entonces, habría que hacer el trámite por viudez si es que hay un beneficiario, o el de orfandad si hay también un beneficiario. Pensión de orfandad, que es la otra que también es parte de los régimen de pensión. La pensión de orfandad se otorga a los hijos hasta los 16 años de edad del asegurado o pensionado fallecido. Los requisitos para el otorgamiento de la pensión: que al momento de la muerte el asegurado haya tenido un mínimo de 150 semanas cotizadas, encontrándose vigente en sus derechos. Tratándose del seguro de riesgo de trabajo, no requiere dicho periodo de cotización. Tratándose del fallecimiento del pensionado, se requiere que al momento de la muerte haya estado vigente en sus derechos. Entonces, aquí también, vámonos párrafo por párrafo. En el caso de la pensión de orfandad, vamos a tener los hijos hasta los 16 años. Sin embargo, y aquí no lo menciona, también pueden ser los hijos hasta los 25 años, siempre y cuando se encuentren estudiando. Entonces, ahí entra otro supuesto para los hijos del asegurado. Va a ser igual el asegurado que estuviera vigente de sus derechos o el pensionado, cualquiera de los dos. Vamos a seguir con el requisito de las 150 semanas de cotización. Esas nos van a aparecer en todos lados. Ese es el mínimo que maneja la ley para que pudiera haber una pensión por viudez o por orfandad. Entonces, a excepción del riesgo de trabajo. Si es una enfermedad general, acuérdense que vamos a necesitar los 150 semanas. Si es un riesgo de trabajo, no vamos a necesitar las 150 semanas. Entonces, vamos a quedarnos con esa idea de la parte de las 150 semanas. Cuando es enfermedad general, las vamos a necesitar. Cuando es por riesgo de trabajo, no. Pero vámonos quedando con esa idea de las 150 como un tip de requisitos. Y igual, el otro tema es que haya estado vigente de sus derechos. El que esté pensionado no quiere decir que no esté vigente de sus derechos. La pensión como tal es vigencia también de derechos ante el Seguro Social. No nos quita de ahí. Ok, aquí también hay un punto que también les quiero comentar. Hay otra parte que se puede dar en la pensión por orfandad, que es cuando hay una persona que esté enferma, y ahí sí no nos van a topar la edad. Es una persona que legalmente se llama en estado de interdicción, que ahí para poderlo, pues ahora sí que acreditar, también se va a tener que hacer un juicio de interdicción. ¿Qué quiere decir este juicio de interdicción? Que un juez nos va a decir que no somos aptos para, pues para tener una vida laboral, para tener una vida normal, sino que vamos a necesitar de un tutor, y ese juicio nos va a declarar como incapaces, por así decirlo. Esto pasa cuando hay personas enfermas, pues de la mente, de otro tipo de enfermedades que no les permiten tener una capacidad jurídica propia. Entonces, ellos también tienen derecho a esta pensión independientemente de la edad. La pensión por invalidez. La pensión de invalidez en el régimen de la Ley del Seguro Social del 73 se otorga cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse mediante un trabajo con un salario superior al 50% del recibido por el último año de trabajo, siempre que la imposibilidad derive de una enfermedad o accidente laboral. Para el régimen de la Ley del Seguro del 97 existe invalidez cuando el asegurado se haya imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual al que venía desarrollando un salario superior al 50% del recibido durante el último año de trabajo, y que esta imposibilidad derive de una enfermedad o accidente laboral. Luego, estas pensiones por invalidez las encontramos muy común en las empresas, y luego como contadores a veces no sabemos qué hacer y el seguro no nos da tanta información. Vamos a entrar también, vamos a dividirlo en las dos leyes. Acuérdense que tenemos la del 73 y la del 97, que es la que está vigente. Entonces, la pensión de invalidez en el 73 se va a otorgar cuando el asegurado se haya imposibilitado para procurarse mediante un trabajo un salario superior al 50% del recibido en el último año de trabajo,
siempre que la imposibilidad derive de un accidente, de una enfermedad o accidente no laboral. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? O sea, si tienen una enfermedad que les impida realizar su trabajo, pues vamos a tener una pensión por invalidez. Igual va a pasar en la ley del 97. Nada más nos va a cambiar un poquito en cuanto a los requisitos, porque acuérdense que ya cambia la parte de lo que es la pensión como tal. Entonces ahí vamos a tener las dos diferencias de la ley. Pero igual va a ser cuando el trabajador, el asegurado, que ya no pueda procurarse para hacer su trabajo de una manera como la venía haciendo. Entonces ahí vamos a tener lo que es una pensión por invalidez. ¿Qué vamos a necesitar para la pensión por invalidez? Que el asegurado se encuentre vigente o dentro de un periodo de conservación de derechos al declararse en estado de invalidez. Igual, vamos a necesitar que el trabajador se encuentre vigente y que esté en el periodo de conservación de derechos, que son los 3 meses subsecuentes a la baja. Para el régimen de la ley del Seguro Social del 73, que al declararse la invalidez, el asegurado tenga que acreditar el pago de 150 cotizaciones semanales. Ahí viene otra vez la parte de los 150 semanas que les decía que las vamos a tener que tener como muy presentes, porque en todas las pensiones siempre va a haber un requisito que nos lleve a las 150 semanas cotizadas. Para el régimen de la ley del seguro del 97, que el asegurado tenga acreditado el pago mínimo de 250 cotizaciones semanales a la fecha en que se dictamine el estado de invalidez, o bien el dictamen determina una evaluación del 75% o más, solo se requerirá que tenga acreditadas 150 semanas de cotización. Si bien lo recuerdan, la semana pasada hablábamos que en la ley del 73 solamente nos pedía una cotización de 500 semanas para la pensión y en la del 97 se nos aumentó a 1,250 semanas. Entonces hay que tener muy en claro que la ley del 73 nos va a pedir menos semanas que la del 97. En el caso de la ley del 73, si el trabajador fue inscrito en esta ley, para una pensión por invalidez va a necesitar 150 semanas. Para la del 97 se van a tener que requerir mínimo 250 semanas. Nos aumentan las semanas. Entonces es importante que ahí tengan en cuenta también esa parte. Digo, nadie quiere enfermarse, nadie pide enfermarse, pero en algún momento que se requiera este tipo de pensión, pues va a tener que ser requisito la parte de las semanas cotizadas. El dictamen de invalidez va a ser un ST4, expedido por los servicios médicos institucionales que acredite el estado de invalidez del asegurado. Este documento será proporcionado directamente por los servicios de salud en el trabajo correspondiente. Igual, el ST4 nos lo va a dar Salud en el Trabajo directamente en nuestra clínica que nos corresponda del Seguro Social. Este dictamen, primero, más o menos a grandes rasgos, les voy a platicar cómo es este dictamen. Ustedes van a su clínica y les empiezan a detectar algún tipo de enfermedad que los vaya a tener que, pues, inhabilitar para su trabajo que venían realizando normalmente. Entonces, los mismos doctores los van a pasar a Salud en el Trabajo. Dentro de Salud en el Trabajo hay doctores especializados para saber si realmente va a quedar o no va a quedar inhabilitado el trabajador. Entonces, el ST4 es un dictamen que nos va a expedir Salud en el Trabajo y nos va a decir qué tipo de incapacidad vamos a tener. Esto va derivado también y va de la mano con la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser un mal en los ojos, en un pie, en una mano. Entonces, de acuerdo a eso, va a ir la pensión. Esta ST4 se nos va a dar de entrada por un año. Entonces, van a decir, ¿sabes qué, empresa? Tu trabajador ya no puede hacer los mismos labores que venía haciendo y vamos a tener opciones. ¿Sabes qué? Se va a incapacitar por invalidez permanente en un año. ¿Y qué va a pasar en ese año? Pues el trabajador, el seguro le va a pagar un porcentaje, porque si bien es cierto que no nos puede incapacitar al 100%, nos va a incapacitar
de acuerdo al tipo de invalidez que podamos tener. Como les digo, o sea, si es la pérdida de la vista, o sea, pues, por ejemplo, si era un mecánico y pierde un dedo, o sea, se va a incapacitar de acuerdo a un porcentaje de lo que haya tenido en la parte de su incapacidad. Entonces, ese T4 va a quedar por un año y luego en ese año va a tener que regresar el trabajador, lo van a tener que evaluar y va a haber dos opciones. Si persiste lo que tenía el trabajador o empeoró, entonces se le va a dar otra incapacidad, otro ST4 por otro año. Y si ya en 2 años persiste eso, pues entonces el trabajador va a tener una incapacidad permanente ya por invalidez. Y si el trabajador mejora o lo que tenía por lo que se le incapacitó por invalidez ya no está, entonces el trabajador va a regresar a su vida laboral. Entonces es muy importante aquí también que esa parte la tengan muy clara, la parte de las empresas, porque muchas veces nos llegan con el ST4 y el trabajador ya no quiere ir a trabajar o ya no puede ir a trabajar. Entonces es importante determinar cuál es el tipo de ST4 que nos dieron. Ahí va a venir, por ejemplo, hay trabajadores que el seguro lo que te hace es una recomendación y te dice que puede seguir trabajando, pero en otro puesto, que ya no le implique lo que le estaba dañando o en la parte de su salud. Entonces, el seguro, el trabajador puede ir a las oficinas del seguro y puede pedir esas recomendaciones para que el seguro les dé esas recomendaciones, pueda seguir trabajando y entonces el salario disminuye y se compensa con la pensión por la parte de invalidez que tenía del seguro. Estos son temas muy, muy específicos que debemos de tener muy claros para no incurrir en que el trabajador ya no trabaje y uno deba de seguir pagando las cuotas. U otra, que tengamos al trabajador haciendo labores, se pueda dañar más y podamos incurrir ya en un riesgo laboral. Aquí hay una pregunta y dice, si hay una pensión por invalidez, enfermedad de esclerosis y fallece ¿puede seguir otorgándose a los padres mayores de 60 años? La pensión por invalidez es que ahí tendría que demostrarse que la persona que falleció era los padres eran dependientes económicos de él y habría que ver el supuesto del tipo de pensión por invalidez que tenía, porque si ya tenía un porcentaje, probablemente ya, y el de tipo de ley que es, ya no haya un remanente para seguir otorgando la pensión. Y ahora sí, la pensión por incapacidad permanente. Esta va a seguir la pensión por incapacidad permanente cuando sufre un accidente o enfermedad en ejercicio o con motivo de su trabajo que implique la disminución de sus facultades o aptitudes para trabajar, que es la incapacidad parcial, o la pérdida de sus facultades o aptitudes que lo imposibiliten para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida, que es una incapacidad total, que es más o menos lo que ya veníamos platicando. O sea, si el asegurado sufre un accidente de trabajo, pues lo vamos a tener que tener una incapacidad permanente. Puede ser parcial o puede ser total, pero esto nos lo va a definir el Seguro Social, las personas de salud en el trabajo. Ellos nos van a decir si el trabajador ya no tiene la facultad o la aptitud para trabajar y más que nada en el trabajo en el que se estaba desempeñando. Por eso es muy importante revisar los documentos que nos da el Seguro Social, porque el trabajador de entrada nos va a decir que es una incapacidad parcial y que no va a ir a trabajar, pero el Seguro Social hace recomendaciones a través de los médicos de salud en el trabajo. Entonces, es muy importante que sepamos establecer qué tipo de pensión va a tener el trabajador, porque en base a eso nosotros vamos a determinarlo. Normalmente cuando es una incapacidad permanente, nos van a dar la incapacidad completa, o sea, nos van a decir así como que, ahí está tu pensión, ahí está tu formato, va a ser por tanto tiempo y ya no la dan completa y normalmente hasta le hacen el pago al trabajador de todas esas incapacidades en una sola exhibición, porque como es en porcentaje, disminuye la parte de la pensión. Sin embargo, es importante que se le dé el seguimiento, porque después de pasar de una incapacidad parcial, puede pasar a una incapacidad total. Entonces, tanto el trabajador
como el patrón tienen la obligación de estar al pendiente de esta situación. Entonces, ahora sí que hay que tener mucho cuidado para esta parte. La pensión de incapacidad permanente se otorga al asegurado que haya sufrido un riesgo de trabajo, previo dictamen de incapacidad permanente total o parcial para trabajar que derive del mismo, emitidos por los servicios médicos institucionales. La pensión permanente parcial o total provisional se otorgará por un periodo de adaptación de 2 años. Durante ese periodo, los servicios médicos institucionales podrán ordenar la revisión del estado de incapacidad. Asimismo, el trabajador tendrá derecho a solicitar dicha revisión. Transcurrido el referido periodo, en su caso se otorgará la pensión definitiva. Era lo que les comentaba, en la parte de nos va a durar un periodo de adaptación de 2 años, pero el seguro nos va a revisar al año, nos va a decir si permaneció o no. Les voy a platicar 2 casos que hemos tenido en la oficina para que se den más o menos la idea de qué puede pasar con una incapacidad permanente. En el caso número 1, era una persona que padecía de la vista, entonces su trabajo pues era directamente estar en un lugar en donde de entrada era operario, entonces pues la vista era algo que tenía que tener al 100%, si no, no podía trabajar bien. Entonces entramos al procedimiento y efectivamente le dicen que le van a dar una incapacidad permanente parcial. Este trabajador se sometió a una cirugía, desgraciadamente no quedó bien, pasó el año, lo volvieron a revisar de parte del Seguro Social y pues la parte de la vista seguía siendo, seguía teniendo lo mismo o peor, o había prácticamente, pues ya no tenía remedio. Entonces le dieron el otro año para, de la incapacidad, otro año de incapacidad. A los 2 años lo vuelven a revisar y automáticamente, viendo que persistió la parte de la incapacidad visual, pues le dan su incapacidad ya total, porque ya él ya no podía trabajar, entonces se pensionó totalmente del seguro. Ese es un caso. Y normalmente, pues la verdad es que el seguro no va a andar regalando las incapacidades permanentes, tienen mucho cuidado en eso, hay que demostrarlo al 100%, entonces ahí sí no vamos a jugar en esa parte. El otro caso que vamos a tener, que tuvimos más bien, fue la parte de una persona que trabajaba en un taller mecánico de uno de nuestros clientes y se lastimó la rodilla por un accidente de trabajo. Entonces, le dieron su incapacidad por riesgo de trabajo, duró incapacitado, regresó a trabajar, pero seguía teniendo molestias de la rodilla. Entonces volvió a ir al seguro, lo tuvieron que operar y le dijeron pues que la rodilla prácticamente ya no iba a funcionar al 100%. ¿Qué pasó? Le dieron una incapacidad permanente por 1 año, pero aquí es donde les digo que debemos de tener mucho cuidado. Solamente se le incapacitó por un 15%. Entonces el seguro nos dice, te incapacito por 15% porque tu rodilla ya no funciona. Y eso es lo que, según la Ley Federal del Trabajo, pues ahora sí que es el porcentaje de tu rodilla. Entonces, pero tú puedes seguir trabajando porque tus capacidades, lo demás, tu capacidad está al 100%. Lo único que ya no funciona es tu rodilla. Entonces, le recomendamos al patrón que sigas trabajando, pero ya no en la parte donde se te pueda lastimar la rodilla, sino que te dé actividades diferentes. Desgraciadamente, el trabajador ya no quiso ir a trabajar. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de incapacidades, porque al final de cuentas nos puede afectar a nosotros como patrones. El trabajador dijo, no, es que a mí el IMSS me incapacitó y yo ya no voy a ir a trabajar. Y de hecho se fue a investigar al seguro y el seguro nos dijo, el trabajador puede seguir trabajando, porque normalmente cuando hay una incapacidad, pues el trabajador no debería de ir a trabajar para que el patrón no incurra en algo, en ningún tipo que no tengamos ninguna sanción por parte del instituto porque tenemos a un trabajador incapacitado laborando. Entonces, quisimos ahora sí que investigar a través del seguro qué era lo que estaba pasando o cómo debíamos de actuar. Entonces, Salud en el Trabajo nos dijo,
En el dictamen de la incapacidad permanente le dicen al trabajador que solamente tiene un 15% de su incapacidad porque él puede trabajar, pero en otras actividades. Entonces, Salud en el Trabajo nos dio recomendaciones y aún así el trabajador no puede, no quiso regresar a trabajar, no quiso. Entonces, ahí como patrones tuvimos dos opciones. Una es hacer una rescisión laboral, porque realmente el trabajador ya no se presentó a trabajar cuando tenía la obligación de hacerlo, o de plano seguir, porque la incapacidad permanente en ese caso, en esos casos, cuando es permanente parcial, no nos da incapacidades para la disminución de las cuotas en el Seguro Social. Y eso es muy importante que lo tengamos bien en claro. No vamos a disminuir las cuotas del Seguro Social. Y en este caso la persona tiene un crédito Infonavit. Entonces tampoco vamos a disminuir el crédito Infonavit porque no tenemos una incapacidad que nos esté liberando del pago de las cuotas. ¿Por qué? Porque el trabajador debe de seguir trabajando en una actividad diferente, pero debe de seguir laborando. Entonces, el trabajador ya cumplió el año, lo van a volver a revisar y si pues ahora sí que lo de su parte de su habilidad de la rodilla permaneció, pues le van a dar la incapacidad otra vez por otro año. Y si no, le van a quitar la incapacidad y va a tener que regresar a trabajar. Entonces, es muy importante que entendamos los supuestos de este tipo de pensiones y más que nada de las enfermedades, ya sea general o por riesgo de trabajo, porque toda esa pauta nos la va a dar Salud en el Trabajo, pero es muy importante que también investiguemos qué tipo de incapacidad va a ser, porque si no, probablemente los que salgamos afectados pues van a ser los patrones. Hay una pregunta que nos hace Nancy que dice, actualmente se están dando casos de personas que estuvieron contagiadas de COVID y quedaron con secuelas. ¿Habrá posibilidad de tramitar algún tipo de incapacidad, de pensión por incapacidad? La verdad es que no creo porque miren, ahorita desgraciadamente pues sí hay muchísimos contagios, hay muchas secuelas, y ni siquiera nos están dando las incapacidades subsecuentes. No sé si a ustedes ya les pasó que, que dan la incapacidad de los 14 días y luego las personas siguen mal y ya los 14 días la verdad es que ya no están siendo suficientes para la recuperación de una persona con COVID y desgraciadamente el IMSS ya no nos está dando las incapacidades subsecuentes, solamente nos está dando la de los 14 días y se está quedando como única, porque no hay como tal una incapacidad subsecuente porque el IMSS se está negando a darlas. No debería, está mal, sí, pero desgraciadamente como está la situación, no tenemos muchas opciones. ¿Qué te recomendaría yo, Nancy? Que no lo manejaras como una secuela del COVID, sino que se manejara como un tipo de enfermedad general, que se pudiera meter a dictamen si de plano ya no pudiera la persona trabajar, sería solamente la única manera en la que podríamos llegar a tener una pensión por incapacidad, pero no, como tal vas a seguir incapacitado. Ya si de plano la persona estuvo muy mal, habría que ver la posibilidad de que el seguro extienda la incapacidad y ya no solo sea por los 14 días, porque de entrada estaban dando un famoso llamado permiso COVID, que ese permiso COVID ni siquiera era una incapacidad, solamente era para justificar las faltas dentro del trabajo, pero como tal no era una incapacidad porque ni siquiera la podías descontar de tus cuotas tú como patrón y para el trabajador pues era un permiso. Entonces, creo que el seguro está rebasado en la parte de salud, pero también en la parte administrativa al no generar las incapacidades, al tener que generar las incapacidades con la persona presente y digo, al final de cuentas también es un riesgo para todos los que trabajan en el IMSS, para todos los que están ahí en la clínica donde tramitan su incapacidad. Creo que el IMSS ha sido rebasado no solo en salud, sino en la parte administrativa, porque este tipo de trámites se tendrían que hacer en línea o los tendrían que dar la capacidad, la facultad de hacerlos a algún tipo de familiar. Mientras siga contagiado, yo pienso que ahí no hay más bien, porque el trámite de pensión es tardado, más bien tendría que buscar las incapacidades subsecuentes para que pudiera
seguir gozando de los derechos del seguro y pudiera tener el pago de su sueldo. Pero como tal, una pensión ahí, más bien yo creo que te tardarías más en conseguir una pensión que una incapacidad. Sí, son temas bastante complicados, pero habría que ver muy bien porque son temas para los que nadie estábamos preparados y hay que ver, no hay legislación y hay que ver pues cómo se pueden afrontar. Yo creo que hasta aquí vamos a dar un pequeño receso, son las 11:05, llevamos una hora, entonces vamos a regresar 11:20 ya para ver el cierre de este pequeño curso y si tienen algunas dudas o algunas inquietudes, pues ya para la segunda parte igual nos vamos con más preguntas y respuestas. Entonces nos vemos en 15 minutos para poder tener un pequeño receso. Bueno, vamos a regresar. Gracias por esperarnos. Ahí qué bueno que siguen con nosotros. Realmente ya prácticamente estamos por terminar. Como les comentaba, ahí está, listo. Como les comentaba, ya vimos la mayoría de los... Aquí nos quedamos. Nada más nos faltaban los requisitos para la pensión por incapacidad permanente, que es que el asegurado se encuentre vigente de sus derechos, que el asegurado haya sufrido un riesgo de trabajo ocasionándole incapacidad permanente total o parcial para trabajar, que la incapacidad para el trabajador haya sido dictaminada por los servicios médicos institucionales a través del formato ST3. Entonces, importante también que conozcamos los formatos, que sepamos a dónde acudir. Ya lo veíamos la semana pasada. La pensión la vamos a iniciar en nuestra clínica, en el Departamento de Prestaciones Económicas, y la parte de las incapacidades, ya sea permanente, parcial o total, las vamos a iniciar en Salud en el Trabajo, también dentro de la clínica donde nos corresponda. Entonces, importante, por aquí les quería enseñar este formato. Este formato que es el formato para la parte de la incapacidad, que este va a ser como nuestra base para la incapacidad por cesantía o vejez, porque vamos a necesitar cuántas semanas cotizadas tenemos. Entonces, es importante que si ya están a punto de iniciar o de querer iniciar a hacer su trámite por pensión, por cesantía o vejez, ya sepan cuántas semanas cotizadas tienen. Este es el formato de semanas cotizadas. Este formato lo vamos a obtener en la página del IMSS con nuestro número de seguro social, nuestro CURP y un correo electrónico. ¿Qué nos va a dar este reporte? Este reporte nos va a decir cuántas semanas tenemos cotizadas. Entonces, fíjense muy bien. Semanas cotizadas 809. Semanas descontadas por disposición de recursos. Esto cuando ustedes piden algún dinero al seguro, pues se nos descuentan aquí. Semanas reintegradas, si fue un préstamo y se reintegró, o dependiendo. En el caso de esta persona, pues ya estaría lista para su pensión porque ya tiene 809 semanas. ¿Y cómo sabemos que está lista para su pensión? Vamos a ver, miren, aquí dice historial laboral, nos va a decir la empresa, la fecha de alta, nos va a decir si está vigente o si ya no está, su salario base de cotización y en cada una de las empresas en la que esta persona haya laborado. Entonces, importante saber es tener este reporte a la mano, porque con este reporte vamos a saber si tenemos las semanas cotizadas y vamos a saber de nuestros patrones. Y también aquí importante, si por ejemplo encontramos que decimos, no, pues sabes que al final yo tengo más semanas, pero no vienen aquí, pues entonces hay que solicitar al Seguro Social una búsqueda para poder encontrar las semanas que no vienen aquí establecidas. Y ya cuando el IMSS nos va a pedir cierta documentación, nos va a pedir nuestros datos generales y nos va a pedir que le digamos en qué empresa, el nombre de la empresa en la que estábamos dados de alta, para que a lo mejor para ellos sea más fácil localizarlo.
y cuando lo encuentren, el seguro nos va a unificar esas semanas cotizadas y nos va a dar un reporte de semanas cotizadas nuevo. Entonces, es importante que saquen este reporte de la página del seguro para que puedan saber cuántas semanas cotizadas tienen. Los archivos que vimos la semana pasada son donde viene la parte de todos los datos de la pensión por vejez, por cesantía, vienen las tablas. Y el otro que es de la pensión para el cálculo de del 73 y donde viene la parte de los costos de la modalidad 40. Esto se los voy a compartir a la oficina de Juventino para las personas que lo quieran, pues lo puedan solicitar sin mayor problema. Entonces, con esto finalizamos lo que es el tema de pensiones. Realmente creo que se vieron la mayoría o todas. Indíquenme si tienen alguna duda, si tienen algún comentario para poderlo irlo resolviendo si es que tengo el conocimiento para ello. El material se les va a compartir y creo que también están subiendo los cursos a la plataforma de YouTube para que también los puedan reproducir nuevamente ahí. Voy a continuar con las preguntas que tengo aquí por el chat. ¿Pueden mandar la liga para obtener las semanas de cotización? Sí, ahorita se las mando por el chat para que la puedan tener. Dice, hice el procedimiento para reporte de cotizaciones y me dice el sistema que no coincide la CURP. Ah, muy importante, también hay que revisar que su CURP esté asociada con su número de seguro. Muchas veces cuando la CURP no está asociada al número de seguro, entonces no nos va a coincidir con nuestras semanas porque no va a estar asociado. Entonces aquí, por ahí nos hace la pregunta Juana López, hay que ir directamente al Seguro Social porque probablemente haya que hacer una corrección del CURP o asociar el CURP junto con el Seguro Social porque si no, no nos va a dar el reporte de semanas cotizadas y desgraciadamente ya no lo está dando el seguro, casi no lo están queriendo dar ahí en las oficinas. Entonces sí es muy importante que lo vayan a hacer, que revisen esa parte. Aquí es la plataforma para las semanas cotizadas. Les voy a mandar el link aquí. Y dice, contadora Ana, no es lo mismo solicitar el reporte de las semanas cotizadas que semanas reconocidas por el IMSS. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque las semanas cotizadas las sacamos de aquí directamente en la parte de la plataforma del Seguro Social y las reconocidas sí es diferente porque puede variar, puede variar. Ya cuando nos las reconoce el IMSS, ya lo podemos obtener en las semanas cotizadas, pero sí es importante que la parte, por ejemplo, hay personas que en algún momento de su vida, por X o Y, se les hicieron 2 números de seguro social. Entonces, hay que solicitar al seguro que los unifique. Entonces, si nosotros sacamos nuestras semanas cotizadas, nos va a dar solamente las de un número de seguro. Entonces, tendríamos que pedir al seguro que las unificara, que nos las reconociera, nos va a dar un reporte, que ese reporte todavía va a venir en el sistema viejito del seguro y ya con el tiempo nos las va a unificar en la de semanas cotizadas. Ok, ya les mandé ahí el link para sacar las semanas cotizadas. Van a necesitar su CURP, su número de seguro y su correo electrónico. Aquí es muy importante que usen un correo electrónico personal porque les van a llegar ahí todos los documentos. Y si, por ejemplo, yo como contadora lo quiero sacar, ya no puedo porque con mi correo ya no puedo. Por eso les digo que tiene que ser un correo personal porque luego los correos los va detectando y ya no nos deja sacar más de unas semanas cotizadas. Entonces tiene que ser un correo personal. Dice, la pensión a los 60 años en modalidad 40 y la pensión a los 65 años en la misma modalidad saldría la misma pensión. No, la pensión por los 65 años sería más alta. Acuérdense que quedamos que las semanas y la edad va a influir cuando sea la pensión debido a las semanas. O sea, si nosotros en la de anterior al 73 nos pensionamos con los 60, sí podemos con 60 y 500 semanas, pero nos va a disminuir el porcentaje. Entonces, si ustedes tienen ese régimen, pero se pensionan a los 65,
se van a pensionar al 100%. Sí pueden pensionarse, no estoy diciendo que no se pueda, pero les va a beneficiar más que sea a los 65. Si un trabajador siempre estuvo cotizando un salario bajo y justamente cuando cumple 55 años le incrementa su sueldo 4 o 5 veces para tener un sueldo mayor los 5 últimos años, sí puede hacer eso, el IMSS lo acepta, claro. De hecho, es lo más recomendable que se pueda tener, los últimos 5 años tengan un sueldo más alto para que el promedio de los 5 años sea el más alto y puedan tener una pensión más alta. El seguro no nos va a decir nada, porque al final de cuentas, pues lo que ellos quieren es obtener cuotas. Entonces, al final, si nosotros subimos el salario, pues vamos a pagar más cuotas, el trabajador se va a beneficiar, pero al final de cuentas el IMSS también. No pasa nada si los tenemos ahí con sueldo más alto. Ese es el de las semanas cotizadas. Importante que revisen su CURP que esté asociado con el Seguro Social. Hay una parte donde lo podemos revisar nuestros datos. Vigencia de derechos se llama. Era lo que veíamos que era uno de los principales requisitos para las pensiones, el que estemos vigentes de nuestros derechos. Esta solicitud de constancia de vigencia nos va a decir si estamos vigentes en el Seguro Social. Si ustedes ya hicieron el de las semanas cotizadas, pueden entrar con el mismo correo porque les va a asociar su CURP y su número de Seguro Social. Entonces, esa lo pueden sacar también para ver si están vigentes de sus derechos. Luego, a veces los patrones los dan de baja y no se dan cuenta. Entonces, en esta parte vamos a encontrar si estamos vigentes. En la modalidad 40 se puede dar una cantidad considerable en una sola exhibición para aumentar la pensión. No, la modalidad 40 al ser un sistema voluntario es igual. Los pagos son mensuales y como ya se los había comentado, el tope para la modalidad 40 para aportar son 25 UMAS en este caso, y no podemos aportar más de 25 UMAS ni podemos hacer pagos en una sola exhibición. Una pregunta, si trabajé en una empresa durante 24 años y ahorita estoy laborando en el IMSS y llevo 14 años de antigüedad, ¿se puede acumular o tengo que cumplir con la modalidad 40 para pensionarme por los años de antigüedad de la empresa y por el IMSS hasta que cumpla los 65 años? Bueno, aquí es opción. Acuérdense que la modalidad 40 es opción, no es obligación. Entonces, si ustedes quieren ingresar a la modalidad 40, lo pueden hacer, más no es una obligación de que lo deben hacer. Entonces, si usted ya tiene 24 años y lleva 14 más, pues ya por la antigüedad y por la edad, si ya la cumpliera, pudiera pensionarse. Pero si quisiera tener una pensión mayor, entonces sí podría iniciar la modalidad 40 y pensionarse. A lo mejor si le conviene a los 60 o si no hasta los 65. Como yo les comentaba la semana pasada, este tipo de situaciones son de manera personal. Cada quien tiene, digámoslo así, situaciones diferentes, semanas diferentes, salarios diferentes, edad diferente, y en base a eso les convendría o no les convendría pagar la modalidad 40 o quedarse donde están. Pati Barrón dice, ¿en qué caso se tiene derecho a la pensión profesional si ya tiene su pensión permanente por incapacidad? No sé a qué te refieras con la pensión profesional, Pati, porque la pensión permanente la debiste de haber tenido si tuviste alguna enfermedad o algún riesgo de trabajo, pero si ya es pensión, más bien sería definitiva de acuerdo a la salud en el trabajo. Florentino Sierra, contadora, ¿cuánto debo de aportar a la modalidad 40 para obtener 20,000 pesos de pensión? Bueno, ahí sí hay que calcularlo, Florentino, hay que ver cuáles son los estatus de los salarios anteriores, hay que ver cuántas semanas cotizadas tienes y hay que ver cuál es la parte. Por eso les digo que en la parte de los cálculos vimos ejemplos, pero ya como tal, la parte sí es, la pensión es un traje a la medida hecha por un sastre. Se tiene que calcular de acuerdo a cada situación. Yo les podría decir, pues tanto, pero si no tiene las semanas o si no cumple la edad, va a ser diferente. Entonces, sí es importante tener en cuenta esos requisitos. ¿Me conviene cotizar por medio de un patrón o modalidad 40 si ya tengo 59 años y las
las semanas cotizadas para jubilación o pensión. Aquí depende, si ya tiene los años, bueno, ya tiene 59 años, pero si está vigente de sus derechos, entonces yo le recomendaría por la modalidad 40. Obligatorio, sin problema, puede iniciar la modalidad 40. Si en los últimos 5 años no ha tenido un régimen obligatorio con un patrón, entonces forzosamente va a tener que estar un año completo en el régimen obligatorio. Y ya después de ese año, sí le recomendaría entrar a la modalidad 40. Entonces, vámonos por ese supuesto. 5 años dentro del régimen obligatorio, inmediatamente puede hacer el trámite para la modalidad 40. Si en esos últimos 5 años no ha estado dentro del régimen obligatorio, entonces vámonos a dar un año en el régimen obligatorio y luego empezar a pagar la modalidad 40. Creo que son todas las preguntas hasta ahí, ya no tengo más. Hay otra nueva que dice, ¿se arriesga la pensión del IMSS si el pensionado trabaja con prestaciones médicas del IMSS? Sí se arriesga. Sí se arriesga porque acuérdense que uno de los requisitos para tener la pensión es no tener un trabajo remunerado. Y en esta parte sí habría un riesgo porque el seguro nos podría cancelar la pensión. Creo que son todas, Abel, y ya nada más como tip o como recomendación, les digo que todas las pensiones pueden ser posibles siempre y cuando cumplamos los requisitos. No se desesperen si sienten que el IMSS les pone trabas o si sienten que no cumplen los requisitos. No dejen perder sus derechos, no dejen perder ese dinero, porque es el fruto de su trabajo de muchos años, tanto para el trabajador o los que son beneficiarios. Traten de hacerlo lo mejor posible, de asesorarse para que puedan recuperar ese tipo de derechos, de prestaciones, porque son su derecho y son algo por lo que ya trabajaron. No se desesperen, la burocracia en este país es así, pero es posible, no hay cosa imposible aquí todo se puede hacer. Entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias por participar tanto y gracias nuevamente a PC Solución que nuevamente me invitaron por aquí a dar este curso. Así es, Ana, no, pues las gracias son para ti de que nos acompañes una vez más y ha sido todo un placer tenerte aquí, pues 2 sábados seguidos. El tema yo creo que da para mucho más, pero lamentablemente nos tenemos que encargar muy en particular porque pues a manera de estar aquí con láminas o estar respondiendo preguntas, yo creo que se pierde mucho. Yo creo que ahí la mejor opción sería que pues te contactaran la gente que realmente tenga dudas en su caso particular, que te contactaran y realmente describir todo el panorama, porque abarca mucho esto y realmente este tipo de actividades, este tipo de cursos yo creo que nos dan bastantes herramientas. Realmente toda la experiencia que tienes vale bastante y por eso lo reitero bastante, es un privilegio tenerte. Realmente cualquier persona puede llegar y pararse aquí, exponernos láminas, hablarnos de artículos y todo, pero muy poca gente habla en casos puntuales de errores que pueden llegar a pasar por ahí, situaciones que realmente son increíbles, que por una letra, que por un nombre que está mal en algún documento, nos deshace todo el proceso. Hay gente que realmente si no tiene ningún tipo de herramientas o esta experiencia se bloquea completamente y eso es algo que lo reconozco por todo el tiempo que llevan ustedes trabajando, que pueden ayudar bastante en los casos que nos comentan por aquí, porque sí veo que tienes para bastantes preguntas que la gente sigue por aquí compartiendo. Y pues yo creo que igual y que nos contacten. Ustedes ya tienen nuestros datos, los pueden pasar a quien lo requiera, porque les digo, todos son casos diferentes. No hay nada que sea igual. En este caso de pensiones, todo es diferente. Sí, realmente pues la ley nos puede dar un panorama, pero todos tenemos un caso muy particular por ahí. Una persona te preguntaba que cuánto era lo necesario para sacar una pensión de 20,000 pesos. Pues realmente sí habría que cada quien ponerse a realizar sus cálculos. Yo no puedo hablar de cuánto tiene una persona para hacer esos cálculos o qué es lo que le falta, cuánto tiempo ya lleva cotizado. Realmente hay que checarlo eso en individual.
pues qué mejor que te contacten directamente. Ya tu contacto ya lo tienen. Ujú. El día que quieran, pues igual si nosotros se los podemos brindar también, pues por ahí. Sí, en la primera parte, como comentaba, sí estamos subiéndola ya en YouTube. Ahí están todos nuestros cursos pasados también. Y sí, la primera parte ya está ahí. A los que piden el material también, en la descripción de YouTube, ahí en la parte de abajo viene para que descarguen el material, viene una liga. Ahí está el material. Posterior en las carpetas viene también el de pensiones, el de sociedad de acciones simplificadas. Y ahí están todos los demás materiales de los que ha compartido Ana. Pues sí, yo creo que la gente que se quedó el día de hoy, que se conectó, es realmente gente que está interesada, porque pues por ahí tenemos el puente el día primero. El día primero pues nosotros tampoco vamos a laborar aquí, pero muchos yo creo que ya se fueron de vacaciones, malamente no se están Ya cuidando, sé. pero Cuídense mucho, usen el cubrebocas, usen la sana distancia, no salgan. Los queremos todavía aquí, un rato más. aquí aprendiendo con nosotros también. Bueno, Cuídense mucho, muchas gracias por todo y gracias a todos por su atención. Diana, gracias por acompañarnos una vez más, te lo agradezco y esperamos tenerte por aquí una vez más pronto, ojalá por ahí un tema igual de interesante. Yo creo que el expositor hace interesante cualquier tema y en este caso pues No, pues qué mejor. propongan, a veces luego no sabemos qué temas puedan interesarles, pero igual en el grupo que hiciste por ahí, en Facebook o en YouTube, váyanos dando recomendaciones para poder hacer otros cursos. Claro que sí. Bueno, Ana, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, cuídense mucho.